Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Qué alegría compartir con todos ustedes un nuevo capítulo del Catálogo Divino en este año jubilar de la esperanza. La gracia del perdón está muy unida a la virtud de la esperanza, ya que si mantenemos nuestra mirada en el premio celestial, somos capaces de amar al que nos hace daño. La esperanza nos hace capaces de creer que podremos alcanzar lo que Dios nos promete. Nos asegura que Dios nos dará todo lo que necesitemos para conquistar el cielo. La esperanza hizo que los santos pudieran perdonar, amar y vivir por Cristo hasta las últimas consecuencias. Santos como los que recordamos hoy, 10 de febrero. Hacemos memoria de Santa Escolástica Virgen, Santos Calarampo, Porfirio, Daucto y 3 compañeras mártires. San Sótico y Amancio, mártires. San Silvano de Terracina, obispo. San Troyano, obispo. San Protadio, obispo. Santa Austreberta, virgen y abadesa. San Guillermo de Malavalle, eremita. Beato Hugo de Foz, abad. Beata Clara Agolatini de Rimini, viuda y monja. Beato Pedro Formont y 5 compañeras mártires. Beata Eusebia Palomino Llenes, virgen. Y Beato Luis Stepinac, obispo y mártir. Croacia ha presenciado la hermosa y heroica historia de este santo obispo. Se trata del beato Luis Stepinac. A Luis, o en español Luis Stepinac, nació en Krasic, en el noroeste de Croacia, el 8 de mayo de 1898. Era el quinto de los hijos de una familia de agricultores acomodados y creció en un ambiente profundamente cristiano, donde reinaban el amor y el respeto mutuo, así como la caridad hacia los más desfavorecidos. Su madre, una mujer sencilla y piadosa, era especialmente devota de la Santísima Virgen María, un rasgo que distinguirá también a su hijo. En el año 1917 fue enrolado en el ejército austrohúngaro. De regreso a su país en junio de 1919, aquel joven, hastiado por la inmoralidad que había visto en su etapa militar, emprende estudios de agricultura, pero los abandona enseguida. Tampoco tiene éxito en un proyecto de matrimonio. En marzo de 1924 lee un artículo sobre San Clemente María Hofbauer. Impresionado por el ejemplo de aquel santo, el joven decide consagrar su vida a Dios. Luis se doctoró en filosofía y luego en teología en Roma y recibió la ordenación sacerdotal el 26 de octubre del año 1930. De regreso a Croacia, encuentra su país destruido y explotado por Serbia. Aunque deseaba ser párroco rural, el arzobispo de Zagreb lo nombró encargado de la liturgia y notario de la curia del arzobispado. Él acepta el cargo diciendo: No sé si permaneceré aquí, no importa, pues todos los caminos que están al servicio de Dios llevan al cielo. En 1934 el arzobispo Monseñor Bauer cae gravemente enfermo y solicita un coadjutor, proponiendo a Luis, quien intenta en vano eludir el cargo tanto por su edad, 36 años, como por su corta experiencia sacerdotal. El 29 de mayo es nombrado coadjutor, desplazándose a continuación a pie al santuario mariano de María Bistrica, a 36 kilómetros de Zagreb, para confiar a María ese difícil ministerio. El 7 de diciembre de 1937 fallece Monseñor Bauer, sucediéndole Monseñor Stepinac,
como arzobispo de Zagreb. El nuevo prelado recomienda a sus sacerdotes que consagren lo mejor de sí mismos a su vida interior. Monseñor Stepinac había anunciado la Segunda Guerra Mundial en estos términos: Las parejas casadas ya no respetan los valores del matrimonio. Se adultera, se aborta y se hace todo lo posible para borrar el nombre de Dios de la faz de la tierra. Este egoísmo nos llevará a la guerra. Si queremos vislumbrar días mejores, la primera regla consiste en devolverle a Dios el respeto debido, con humildad. Es la única vía para la paz. El 10 de abril de 1941, después de la invasión de Yugoslavia por parte del ejército alemán, los nacionalistas croatas proclamaron un estado independiente en Zagreb. Junto a hechos positivos como la plena libertad para la Iglesia Católica, el nuevo régimen queda desacreditado a causa de discriminaciones contra los ciudadanos de religión ortodoxa, los judíos y los gitanos. Monseñor Stepinac se convierte entonces en el portavoz de todos los oprimidos y perseguidos. A lo largo de toda la guerra distribuye vagones enteros de alimentos a los refugiados, cuidando personalmente a los huérfanos, y salva del hambre y de la muerte a 6.700 niños. El 17 de mayo de 1945, el arzobispo fue encarcelado por sorpresa. El 3 de junio, los obispos croatas exigen su liberación. Todas las campanas de Zagreb se callan y la procesión del Corpus Christi queda anulada. Ante aquel inesperado movimiento de resistencia, Tito dio su brazo a torcer y mandó liberar a Monseñor Stepinac. En octubre de 1945, con motivo de una visita pastoral, el automóvil de Monseñor Stepinac es asaltado por los comunistas y los cristales son rotos a pedradas. Desde noviembre de 1945, Monseñor Stepinac deja instrucciones para administrar la iglesia en el caso de que sea encarcelado. El 18 de septiembre de 1946, a las 5 de la madrugada, la milicia irrumpe en el arzobispado y se precipita hacia la capilla donde está rezando el prelado. El 30 de septiembre comienza un proceso en el que el Papa Pío XII calificará de lamentable. Gracias a la fortaleza propia de una conciencia recta y pura, Monseñor Stepinac no desfallece ante los jueces. El 11 de octubre escucha la injusta sentencia que se pronuncia contra él, que le condena a prisión y a trabajos forzados durante 16 años por crímenes contra el pueblo y el Estado. Las razones de la persecución que padeció y del simulacro de juicio que se organizó contra él fueron su rechazo a las insistencias del régimen para que se separara del Papa y de la sede apostólica y para que encabezara una iglesia nacional croata. Él prefirió seguir siendo fiel al sucesor de Pedro y por eso fue calumniado y luego condenado. Durante el encarcelamiento son numerosos los guardianes que lo humillan, entrando en cualquier momento en su celda e insultándole continuamente. El arzobispo guarda silencio, transformando la celda de la prisión en una celda monacal de oración, de trabajo y de santa penitencia. En la última página de su agenda de 1946 escribe lo que sigue: Todo sea para la mayor gloria de Dios, también la cárcel. El 5 de diciembre de 1951, cediendo a las presiones internacionales, el gobierno yugoslavo consiente en trasladar al arzobispo a su ciudad natal bajo libertad vigilada. Allí pasa buena parte del tiempo en la iglesia parroquial, donde confiesa durante horas, y cuando le instan a que economice sus débiles fuerzas, responde que confesar es uno de sus mayores descansos. El 12 de enero de 1953, el Papa Pío XII elevó a Monseñor Stepinac a la dignidad cardenalicia, pero el arzobispo no ha podido desplazarse a Roma por miedo a que el gobierno de Tito le impida regresar a su país. A finales de 1953 le diagnosticaron una grave enfermedad de la sangre, cuya causa se debe, según los médicos, a los malos tratos padecidos.
En noviembre de 1952, Tito decide romper las relaciones diplomáticas con el Vaticano, dando simultáneamente la orden a su policía de impedir cualquier visita a Krasik. Durante todos aquellos años de reclusión forzosa, el cardenal Stepinac persevera en su resolución de perdonar y se le oye rezar por sus perseguidores y repetir en voz baja: No debemos odiar, también ellos son criaturas de Dios. En su testamento espiritual escribe lo siguiente: Pido sinceramente a cualquier persona a la que hubiera podido hacer daño que me perdone, y perdono de todo corazón a todos los que me han hecho daño. En 1958, los sufrimientos del cardenal se hacen casi intolerables, pero lo más penoso para él es carecer de fuerzas para poder celebrar la Santa Misa. El 10 de febrero de 1960 expira en Krasik, pronunciando estas palabras: Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. El 3 de octubre de 1998, el Papa Juan Pablo II lo beatificó, dejando constancia del triunfo de esa invencible esperanza. Pidamos la intercesión de este valiente soldado de Cristo. Señor Dios nuestro, tú que diste al beato Luis Stepinac la gracia de una fe viva y verdadera en Jesucristo y el coraje de sufrir por él hasta el martirio, ayúdanos a seguir su ejemplo y sus enseñanzas, para amar a Jesús como lo amó él, para servir a la Iglesia como la sirvió él, para donar nuestra vida como la donó él, fiel a Dios hasta el final. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La perseverancia en la oración, su amor a la Sagrada Eucaristía y a la Virgen Santísima le permitió al beato Luis perseverar en su deseo de perdonar a quienes le hacían daño. Si queremos darnos un gran regalo, perdonemos y sigamos los pasos del beato Luis, perseverando en la oración para recibir la gracia de tener un corazón que no guarde rencor. Beato Luis Stepinac, Ruega por nosotros.